Hola, en la clase de hoy vamos a hablar de alquinos y alcoholes. Y lo vamos a hacer en dos grabaciones diferentes. En la primera grabación vamos a hablar de los alquinos, que va a ser esta que vamos a empezar ahora. ¿Vale? Me voy a quitar de aquí para no ocupar espacio. Y bueno, empezamos el tema de los alquinos. El tema de los alquinos es un tema fácil, porque en el fondo los alquinos tienen las mismas reacciones que tienen los alquenos, con lo cual, salvo la obtención, lo demás es poco más o menos que semejante. ¿Importante en los alquinos? Pues qué tipo de disposición espacial tienen, ¿no? Los alquinos tienen carbonos con hibridación sp, que determina una disposición lineal, es decir, el ángulo de enlace es de 180 grados. Esos carbonos sp son más electronegativos que otros carbonos con otro tipo de hibridación, es decir, son más electronegativos que los sp2 y estos más electronegativos que los sp3. Y esto es muy interesante porque los alquinos terminales, que van a ser aquellos que tengan hidrógeno, se pueden comportar como ácidos débiles. ¿Vale? ¿Cómo tiene esa disposición espacial? Pues mirad, la disposición espacial es consecuencia de que el enlace sencillo se lleva a cabo a través del solapamiento de orbitales sp, que tiene esa disposición lineal formando un ángulo de 180 grados, y lo que sería el doble y triple enlace, digamos, pues estaría formado por un orbital p sinusoidal, que sería este, que estaría en el plano, y luego tendríamos otro orbital p sinusoidal que estaría perpendicular al plano de la pizarra, sería este. ¿Vale? Entonces, por un lado se solapan esos orbitales p, los que están perpendiculares, y por otro lado se solapan los que están en el plano de la pizarra, ¿no? Lo cual hace que la unión entre esos dos carbonos tenga como una nube electrónica alrededor, en forma como de círculo, ¿vale? Con lo cual es un enlace que está rodeado de electrones, ¿vale? Eso hace que, claro, tenemos que pensar que aquí hay 6 electrones formando esa unión entre estos dos carbonos, perdón, y eso hace que esta zona tenga una mayor densidad de carga que otros enlaces, ¿no? Que un enlace sencillo donde solo se comparten dos electrones. Con lo cual, esta zona, al igual que en los alquenos, se comporta como un nucleófilo. Con lo cual, del mismo modo que los alquenos, lo que va a hacer es reaccionar fundamentalmente con especies que se comporten como electrófilas. Y como ya digo, pues las reacciones fundamentalmente son las mismas que las que dan los alquenos. ¿Vale? Luego pondremos algún ejemplo para que lo veáis. Lo primero que nos vamos a plantear es cómo se obtiene, ¿vale? Obtención. Y nos vamos a centrar en dos métodos, ¿vale? O sea, puede haber muchos más, pero los dos métodos más interesantes para obtener alquinos serían a partir de acetileno, que es el alquino más sencillo, es el etino, o a partir de derivados de halogenados. Que para conseguir alquinos a través de derivados antihalogenados, lo tenemos que hacer a través de reacciones de eliminación. ¿Vale? Vamos a empezar primero viendo cómo obtenemos alquinos a partir de acetileno. Y para ello nos vamos a aprovechar de esa característica que hemos dicho en la cual un alquino terminal se puede desprotonar. ¿Vale? Es decir, un alquino terminal hemos dicho que tiene ese carácter ácido débil. ¿Eso qué significa? Que con una base podemos quitar ese protón. Claro, no vale cualquier base, ¿vale? Es decir, los alcóxidos no valen. Tienen que ser bases más fuertes, como por ejemplo, amidro sódico, sí. Hidruro sódico, organometálicos.
Esas sí que serían bases adecuadas para desprotonar un alquino terminal. El motivo es que la carga negativa pues es estable en ese carbono más el negativo que es el carbono sp, ¿vale? Ya que si tiene este carácter ácido débil es debido a la hibridación de ese carbono que es más rica en orbital S, que es un orbital mucho más cercano al núcleo, con lo cual los electrones quedan mucho más retenidos. ¿Cómo haríamos esto? ¿Cómo obtendríamos cualquier alquino a partir del acetileno? Porque normalmente partimos de este, que es el etino, y que tiene un nombre aceptado que se llama acetileno. Pues el acetileno lo trataríamos con anhidro sódico, esa es la base que normalmente se emplea, y le desprotonamos dando lugar a, pues, a esta sal sódica, la cual hacemos reaccionar con un derivado halogenado. Hay que pensar que esto es una SN2, con lo cual el derivado halogenado tendrá todos los requisitos y características de una SN2. De este modo tendríamos este compuesto de aquí, el cual, como sigue siendo un alquino terminal, podemos volver a tratar con anhidro sódico. El tratamiento con anhidro sódico nos va a llevar a esta sal sódica, que si la hacemos reaccionar con otro derivado halogenado, nos va a permitir obtener el alquino deseado, ¿no? Ponemos un ejemplo para que se vea más claro, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner obtención de 3-hexino a partir de acetileno. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Ese sería el 3-hexino. Y lo vamos a obtener a partir de esto de aquí, que es el acetileno, ¿vale? Cuando ponemos este tipo de flecha significa que esto de aquí viene de aquí, ¿vale? No que eso se transforme en esto, sino que es al revés, que esto viene de aquí. Es una flecha de retrosíntesis, ¿vale? Que indica que esto viene de aquí siempre. ¿Qué hacemos? Pues nada, lo primero que hacemos es que lo tratamos con anhidro sódico. Vamos a obtener la sal sódica, o esto también se conoce como acetiluro sódico. Este acetiluro sódico lo vamos a hacer reaccionar con el cloruro de etilo. A través de una sustitución nucleofílica de tipo 2, vamos a obtener este. Este lo tratamos de nuevo con anhidro sódico, volvemos a desprotonar en la posición terminal y lo volvemos a hacer reaccionar pues con cloruro de etilo de nuevo. Y a través de nuevo de una SN2, pues vamos a llegar al compuesto que queremos. 3-hexino, ¿vale? Lo he hecho con dos cadenas iguales, pero si las dos cadenas son diferentes, lo haríamos del mismo modo, ¿vale? Lógicamente, como lo que aquí queremos hacer es una SN2, pues no podemos poner un derivado halogenado terciario, ¿vale? Porque no nos daría el resultado que queremos, sino que nos daría un producto de eliminación. Muy bien. La otra forma de obtener alquinos sería a partir de derivados y halogenados. Y hombre, se puede hacer de muchas maneras, pero la forma más habitual sería esta. Partiríamos de este y lo trataríamos con anhidro sódico y calor. Claro, tenemos que hacer una doble eliminación, ¿vale? Entonces, en un primer momento, bueno, tendría las características de una eliminación normal, es decir, tendríamos que tener hidrógeno y halógeno en posición antiperiplanar, pero bueno, no lo estoy teniendo en cuenta, o sea, esto no sería realmente el mecanismo detallado y con estereoquímica, pero un poco como, entre comillas, que nos da un poquito igual, ¿vale? Haríamos una primera eliminación y en un segundo paso de eliminación obtendríamos este, ¿vale? Hombre, ¿podría obtenerse otro producto como consecuencia de esta doble eliminación? Sí. Pero normalmente cuando pongan un derivado dihalogenado con anhidro sódico, que suele ser la base que ponen, vamos a obtener siempre un alquino. ¿Podría haber otros derivados dihalogenados que podríamos obtener? Sí, también lo podríamos hacer con este, por ejemplo. Este, si lo tratamos con anhidro sódico, a través también de una doble eliminación, pues también nos daría el alquino, ¿vale? Bueno, el alquino lo correcto es pintarlo lineal. Voy a pintarlo lineal.
porque son carbonos sp y son lineales, ¿vale? Sería lo más correcto. Luego ya cada uno a veces lo pinta como le viene bien, ¿vale? Lo que pasa es que esto, si tuviera que venir de algún sitio, tendría que venir de un alquino. Y este compuesto que hemos propuesto en primer lugar, que es, ya digo, la forma más habitual en que te van a pedir que formes un alquino a partir de este derivado halogenado, es que hay que pensar que este viene de ¿dónde? De un doble enlace, al cual haces una halogenación en presencia de tetracloruro de carbono, por ejemplo, ¿vale? Por eso es más fácil que la obtención de alquinos a partir de derivados de halogenados sea a partir de este que a partir de este otro, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, cualquiera de las dos opciones pues podría ser válida. Incluso casi es más correcta esta opción que la de arriba, pero bueno, ahí lo vamos a dejar, ¿vale? Ya digo que esta de aquí va a ser la más frecuente que nos van a poner en los ejercicios. Una vez que hemos visto cómo se obtienen los alquinos, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver cómo reaccionan. Reactividad. Y dentro de la reactividad que vamos a ver, pues tenemos dos tipos de reacciones, reducciones y adiciones. Y bueno, dentro de las reducciones tenemos dos tipos, la total y la, digamos, parcial. Y dentro de las adiciones, pues básicamente vamos a ver las adiciones de agua. Que las podemos hacer Markovnikov o anti-Markovnikov. ¿Vale? Esas son las reacciones que vamos a ver. Podemos comentar algunas otras reacciones, porque tiene, por supuesto, muchas más reacciones, pero son poco prácticas desde el punto de vista sintético. Las podemos analizar para que veáis que las reacciones que tienen lugar en los alquinos son las mismas que en los alquenos, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar con las reducciones y vamos a empezar pues con la reducción, digamos, total, ¿no? Reducción total. La reducción total se lleva a cabo de la misma forma que en los alquenos, es decir, vamos a utilizar hidrógeno, gas, en presencia de catalizadores que pueden ser paladio, pueden ser platino o puede ser níquel, ¿vale? Normalmente si utilizamos paladio, utilizamos una suspensión de carbono, si utilizamos platino, lo solemos utilizar como dióxido de platino, y si utilizamos níquel, utilizamos un níquel preparado de una manera especial que se llama níquel Raney, que lo que hace es, bueno, preparar el níquel de una manera que ofrece una gran superficie de contacto para facilitar ese proceso de reducción, ¿vale? El mecanismo es, como hemos visto también en los alquenos, o sea, el metal, en presencia del hidrógeno, lo que hace es que fija el hidrógeno en su superficie, es el catalizador. Fija el hidrógeno en su superficie y aquí es donde se acerca nuestro alquino. Cuando se acerca al alquino, la reducción es un proceso concertado y en sin, es decir, los dos hidrógenos entran por el mismo lado, con lo cual primero se forma esto. Pero este alqueno que se forma puede seguir reaccionando con hidrógeno. Con lo cual, finalmente, el alcano, que en este el alquino, perdón, que es el 2-butino, finalmente se transforma en un alcano, que es el butano. Es decir, que cuando nosotros tratamos un alquino como este, que es el 2-butino, con hidrogenación, en presencia de un catalizador que puede ser paladio-carbono, obtenemos un alcano. ¿Vale? Se reduce a fondo el triple enlace. Esa sería la reducción total que, como veis, es utilizamos el mismo reactivo que utilizamos en el caso de la reducción de alquenos. ¿Cómo sería la reducción parcial? Pues la reducción parcial consiste en tratar nuestro alquino en condiciones diferentes de reducción. Una de ellas es la hidrogenación
en presencia de paladio, pero con sulfato de bario y quinolina. ¿Qué es lo que hace la quinolina y el sulfato de bario? Envenenan el catalizador para quitarle reactividad. Con lo cual, ¿qué sucede? Que nuestro alquino no se reduce a fondo, sino que solo se reduce parcialmente. Y se reduce a alqueno cis. Importante. Si, en cambio, utilizamos, ojo, sodio en amoníaco líquido, cuidado, no confundamos esto con el anhidro sódico. Si utilizamos sodio en amoníaco líquido, la reducción nos va a llevar al trans. Importante. ¿Vale? ¿Por qué en el caso de arriba nos lleva al derivado en cis? Pues porque la hidrogenación catalítica es un proceso que tiene lugar de forma concertada y en sin. Sin embargo, la reducción con sodio se va a llevar a cabo a través de intermedios radicalarios, por lo cual va a ser por pasos, y va a intentar adoptar una disposición más estable. Vamos a ver cómo serían los mecanismos para entenderlo mejor. Vamos a ver, hay una cosa que no he dicho, importante, es que estas condiciones de reducción son las condiciones de Lindblad. Con lo cual a veces ponen simplemente Lindblad o ponen hidrógeno Lindblad, que implica llevar paladio, sulfato de bario, quinolina. Es lo que envenena el catalizador y permite no reducir a fondo ese alquino, ¿vale? El mecanismo es el que hemos indicado antes, es igual, ¿vale? Vamos a ver, si ponemos hidrógeno Lindblad, ¿vale? Sulfato de bario, quinolina con el paladio, pues lo que pasaría es lo siguiente. El metal tiene en su superficie fijado el hidrógeno. Acercamos el alquino y a través de un mecanismo concertado en sin, los dos hidrógenos entran por el mismo lado. Los hidrógenos entran por el mismo lado. Lo cual hace que el alqueno se transforme en un alqueno cis. ¿Vale? Eso es la hidrogenación Lindblad. Y si utilizamos el sodio en amoníaco líquido, ¿qué es lo que nos va a pasar? Tenemos nuestro alquino. Y nosotros ponemos ese sodio, que es sodio metal, al estado cero de oxidación, en presencia de ese amoníaco líquido. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que el sodio rápidamente pasa de sodio cero a sodio más. Un electrón que se desprende aquí, ¿dónde va? A uno de los lados del doble enlace. Entonces, cuando este electrón se adiciona aquí y la carga se polarice hacia este lado, ¿qué va a pasar? Que estos dos metilos van a intentar colocarse lo más lejos posible para tener menos impedimento estérico. Hay que pensar que estos carbonos que tienen hibridación sp, cuando pasen a la forma radicalaria, pasan a hibridación sp2, perdón. ¿Vale? Por eso lo tendríamos de este modo. Entonces tendríamos por aquí el metilo y por aquí tendríamos el radical. Aquí tendríamos el otro metilo y aquí tendríamos la carga negativa. Esa carga negativa va a coger un hidrógeno del amoníaco líquido que tenemos en el medio. ¿Y qué va a pasar? Pues que tenemos esto. Y esta especie radicalaria se va a seguir reduciendo. Es decir, de nuevo vamos a pasar un sodio cero a sodio más. ¿Vale? De aquí sería el electrón, que de nuevo me deja una carga negativa en esta posición. Coge un protón del amoníaco líquido y me quedaría así. ¿Vale? Y ojo, importante, importante, importante. Para reducir, utilizamos sodio en amoníaco líquido. Y anhidro sódico lo utilizamos como base para desprotonar o para formar alquinos, ¿vale? Pero aquí no utilizamos, para la reducción no utilizamos anhidro sódico. Sí que es cierto que cuando utilizas el sodio en amoníaco líquido, ¿qué estamos formando? Anhidro sódico. Porque aquí estamos formando sodio más. Aquí se está formando NH2 menos. Es decir, ¿qué estamos formando? Anhidro sódico. ¿Vale? Pero que lo que reduce es el sodio al pasar ese sodio más, no el anhidro sódico. ¿Vale? Importante. Insisto, el anhidro sódico lo utilizamos como base. Bien, pues estas serían las reacciones de reducción que podemos llevar a cabo en los alquinos.
Vamos a ver las reacciones de adición. Entonces podemos adicionar agua de dos formas, o al más sustituido o al menos sustituido. Cuando adicionamos agua al más sustituido, ¿qué hacemos? Claro, además para que haya esta diferencia, es importante que el alquino sea terminal. Si el alquino no es terminal, ¿se pueden hacer estas reacciones? Sí, pero no vamos a tener estos dos productos diferentes. Luego ponemos un ejemplo para que se vea, ¿vale? Alquino terminal lo ponemos con agua, medio ácido, sales mercúricas, ¿vale? Es una especie de refrito de las condiciones que utilizamos para meter agua en el carbono más sustituido de alquenos. Podemos hacerlo con agua en medio ácido, con el peligro de las transposiciones, o con la mercuración de mercuración. Pues es una mezcla de esas dos condiciones. La cuestión es que lo que pasaría es que se polarizaría el doble enlace, el triple enlace, perdón, y se nos formaría el carbocatión en la situación, digamos, más estable, que es en el carbono más sustituido. Ahí entraría el agua. Y se nos formaría esto de aquí. Lo que pasa es que esto de aquí que obtenemos no es un alcohol, es un enol. Es un enol porque tenemos doble enlace en y alcohol, ol, ¿vale? Los enoles no son muy estables y fácilmente se tautomerizan a la forma cetónica. Esta es la tautomería. Esta es la forma más estable de ese enol. ¿Cómo son las flechas que explican la transformación de este enol en esta acetona? Pues serían de la siguiente manera. Las flechas no mueven dobles enlaces, movemos electrones. Aquí el oxígeno es donador de carga. Y lo que hace es desplazar los electrones de este doble enlace hacia el carbono, ¿vale? Hay una forma aquí, a lo mejor intermedia, en la que podríamos pensar que sería esta, pero no la pintamos. Directamente el protón que se va a liberar aquí va a unirse a la carga negativa. Entonces, esto no lo pintaríamos. Directamente hacemos esto. Eso se llama tautomería. Dos tautómeros son dos compuestos donde lo que cambia es la posición del doble enlace, ¿vale? Y en el caso de la tautomería enol-cetona es mucho más estable la cetona. Motivo que podemos alegar para justificar esto. El oxígeno es más negativo que el carbono. En esa situación, en la forma cetónica o en la forma de carbonilo, ¿qué pasa? Que el oxígeno está tirando de la carga. Sin embargo, en esa situación el oxígeno está dando carga porque da carga por resonancia, con lo cual digamos que está más cómodo, ya que es un átomo más negativo tirando de la carga que dando carga. Ese sería el motivo que podríamos alegar para justificar que la acetona es más estable. La otra reacción que podemos hacer para introducir 1H en un alquino terminal sería la de la hidroboración como en los alquenos. Agua al menos sustituida. Para ello, ¿qué hacemos? Pues tratamos nuestro alquino terminal con borano. Acordaros que lo que reacciona, digamos, es el BH3, que a veces nos lo ponen como B2H6, porque cuando esto está, digamos, en el bote, pues esto se encuentra en forma de dímeros, ¿vale? Por eso nos pueden poner B2H6. Pero lo que reacciona realmente es esto. Acordaros que siempre lo que entra en un doble enlace, en un triple, siempre va al menos sustituido. Y aquí lo que se acerca realmente al triple enlace, ¿quién es? El boro. Porque acordaros que tenía orbitales de vacíos y eso lo convierte en algo electrofílico. Por eso, este par de electrones se polariza para unirse al boro por ahí. No llega a formarse un carbocatión, pero sí que la polarización del doble enlace siempre es intentando dejar el carbono más sustituido con mayor eficiencia de carga. Es un proceso concertado, ¿vale? Y en sin también. Proceso concertado y en sin. O sea que el hidrógeno entra por el mismo lado que entra el boro. Y nos quedaría de este modo. Aquí estaría el boro, aquí estaría el hidrógeno que ha entrado. ¿Vale? Y bueno, acordaros que como tengo tres equivalentes hidrógenos, puedo reaccionar con tres alquinos. En lugar de ponerlo con los tres alquinos, pongo dos R's para interpretar que esto ha reaccionado con otros dos alquinos, pero sin ponerlo para no complicar las cosas.
Lo siguiente que hacemos siempre que es, lo tratamos con hidróxido sódico en presencia de agua oxigenada y esa reacción que veremos en otro momento me permite transformar ese alqueno en esto, que como en el caso anterior, no es un alcohol, sino que es un enol. Y que del mismo modo que antes, sufre una tautomería. Para transformarse, en este caso, en un aldehído. Entonces, los alquinos terminales, si hacemos la adición con agua, digamos, en medio ácido, se nos forman enoles que se tautomerizan a cetonas. Y si lo hacemos con alquinos terminales y con la hidroboración y después el tratamiento con agua oxigenada en el medio básico, obtenemos aldehídos, ¿vale? Eso siempre y cuando sean, a ver si lo digo, alquinos terminales. Porque ¿qué pasaría si no fueran alquinos terminales? Pues vamos a verlo. Imaginaros que lo voy a hacer sobre este. Yo pongo agua en medio ácido, ¿no? O agua en medio ácido, sales mercúricas. Pues ¿qué va a pasar? Pues que esto se va a protonar y el carbocatión puede quedar aquí o aquí. Me da igual porque son dos carbocationes, digamos que iguales. Pues ahí es donde va a entrar el agua. Se me va a formar este enol, que tautomeriza una acetona. ¿Vale? Si yo esa reacción, en lugar de hacerla así, hago una hidroboración, pues claro, ¿qué pasa? Que como los dos lados del triple enlace están igual de sustituidos, da igual dónde se lleva a cabo la adición. Voy a obtener este intermedio y cuando le trate con agua oxigenada en hidróxido sódico, voy a obtener esto que es un enol y que se tautomeriza a la misma acetona, ¿vale? Si las dos cadenas hubieran sido diferentes, tanto en el caso de arriba como en el de abajo, habría dado dos productos diferentes, ¿vale? La reacción. Dos cetonas distintas, porque la adición se puede producir tanto en el carbono de arriba como en el de abajo, ¿vale? Importante para que no nos aprendamos que si utilizamos estas condiciones obtenemos cetonas y que si utilizamos estas condiciones obtenemos aldehídos, no siempre. Eso va a pasar siempre que sea un alquino terminal el que va a reaccionar, ¿vale? Y estas realmente son las reacciones más importantes de los alquinos. ¿Podemos hacer otras reacciones? Sí, podemos hacer otras. Vamos a poner otras reacciones de adición. Pero no nos vamos a enredar mucho. No nos vamos a enredar mucho porque no merece la pena. O sea, las que más preguntan son las reacciones que hemos visto antes. Vamos a poner otras reacciones de adición y luego ponemos un ejemplo típico de reacción o de síntesis que suelen poner en los exámenes relacionados con los alquinos, ¿vale? Vamos a por ello. Por ejemplo, podemos hacer adiciones de haluros de hidrógeno. No sé, bromídrico. Vamos a ver qué pasa. Pones un alquino, vamos a poner un alquino terminal para que las dos posiciones sean diferentes y no obtener mezclas complejas de compuestos, ¿no? Y le ponemos bromídrico. Entonces, aquí nos pasa igual que en los alquenos, es decir, ¿quién se va a acercar al alquino? ¿El protón o el bromuro? El protón. El protón es el que se acerca. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues dejando la carga positiva más estable. ¿Dónde es la carga positiva más estable? Aquí. Ahí es donde va a entrar el bromuro. Y yo voy a tener esto de aquí. ¿Pero qué sucede? Que seguimos teniendo bromídrico. Porque a no ser que me hayan dicho exclusivamente que hay un equivalente de ácido bromídrico, en cuyo caso me detengo aquí, la reacción podría continuar. Porque este de aquí puede seguir reaccionando con ácido bromídrico. ¿Cómo? Pues igual que antes. Se nos puede protonar, se nos forma el carbocatión más estable, y a ese carbocatión más estable es al que entra el bromuro. Con lo cual se me produce una doble halogenación. ¿Sí? Pues como esto, todas las reacciones. Es decir, si tú adicionas en lugar de bromídrico bromo 2, pues se adicionan hasta 4 bromos, ¿no? O sea, son compuestos que en principio pues no tienen demasiado interés sintético para nosotros. Por eso, pues no vamos a comentar ninguna más, ¿vale? Sí que vamos a hacer una cosa y es poner un ejemplo de un ejercicio típico que nos podrían poner de donde estén involucrados los alquinos, ¿vale? El ejemplo típico, ¿cuál podría ser? Ya con esto terminaríamos esta clase dedicada a los alquinos.
es que nos pueden decir en el examen que a partir de acetileno obtengamos a través del 2-hexeno, tanto el cis como el trans, pues el 2R, 3R y el 2S, 3S, 2,3 hexanodiol. ¿Vale? Entonces, ¿qué haríamos? Pintaríamos esto, ¿no? Entonces, aquí lo que tendríamos sería, el cis sería este, el trans sería este, y el 2R, 3R, pues sería este, vamos a ponerlo así, ¿vale? Cuando este fuera R, R o SS, ¿no? Entonces, lo que tendría que hacer, ¿qué es? Pues lo primero que tendría que hacer es transformar esto en los dos hexenos. ¿Cómo? Primer paso, 1-anhidro sódico, desprotonamos el alquino, el acetileno, ¿no? Ese es el acetileno, no os olvidéis. Y este le hacemos reaccionar con un derivado halogenado. ¿Con cuál? Pues con cloruro de metilo, por ejemplo. Luego, ¿qué hacemos? De nuevo desprotonamos. Lo desprotonamos. ¿Y con quién lo hacemos reaccionar? Pues lo vamos a hacer reaccionar con cloruro de profilo. Y ya tenemos el hexino que, si lo tratamos con hidrogenación Lindlar, nos daría el cis. Sería el cis. Y si lo tratamos con sodio en amoníaco líquido, nos daría el trans. Entonces aquí, ¿qué tendríamos que averiguar? Pues qué mecanismo de formación de dioles sería más adecuado para el cis o para el trans y llegar a esta mezcla. ¿Vale? Entonces, la mejor forma sería probar, ¿no? Si nosotros probáramos, hiciéramos una pequeña prueba, que esto no se tarda absolutamente nada, y si no, mira, si yo hago una edición, por ejemplo, en SIN sobre este, esto es una pequeña prueba para comprobar cuál sería el método adecuado, ¿vale? Si yo hiciera la edición en SIN sobre este, yo tendría este, ¿vale? Más su enantiómero. ¿Y este qué es? Este es R y este es S, es el RS. ¿Eso qué significa? Que yo en el CIS no puedo utilizar el mecanismo en SIN. En el CIS tengo que utilizar el mecanismo en ANTI. Y en el TRANS es en el que tengo que utilizar el mecanismo en SIN. ¿Vale? No sé, hay quien se lo aprende, pero yo creo que no cuesta nada hacerlo. Esto lo puedes hacer rápidamente y pensar rápidamente. Ahora mismo, pues evidentemente no lo sabes hacer, pero cuando hayas hecho algún ejercicio de estos, esto se hace muy rápido y se piensa muy rápido. Y no merece la pena aprenderse de memoria. Si es el RR, es el TRANS, no merece la pena. ¿Vale? Entonces, ya tengo claro que el mecanismo en sí lo tengo que hacer aquí. ¿Con qué reacción, con qué reactivo hago el mecanismo a ver, en SIN? Pues con tetraóxido de osmio, por ejemplo. ¿Vale? Acordaros que el tetraóxido de osmio se colocaría así. Mecanismo en SIN. Me daría este. Voy a, bueno, voy a poner el intermedio este.
Y este le trataríamos con agua oxigenada para recuperar el tetraóxido de osmio, ¿vale? Y ya me dejaría este, ¿no? Y este es el R más el enantiómero, que también se obtiene. ¿Vale? Y luego aquí tendríamos que hacer el mecanismo enanti. El mecanismo enanti es tratando primero con un pedácido, ¿vale? En lugar de poner los dos posibles productos, solo estoy poniendo uno, ¿vale? Para que me quepa aquí. Entonces, ese sería el epóxido intermedio, el cual podríamos abrir con agua en medio ácido y en medio básico, da exactamente igual. ¿Y qué vamos a obtener? Pues vamos a obtener este de aquí. Que este es R y este también. ¿Vale? Más enantiómero. Este es un ejercicio súper típico que les encanta. También lo pueden preguntar con la halogenación. Lo que pasa que la dihidroxilación da más juego, porque en la dihidroxilación puedes partir del alqueno cis y del trans y obtener la misma mezcla de compuestos. Acordaros que esto que se obtiene aquí es una mezcla racémica. ¿Vale? Importante. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí terminamos el vídeo de la clase sobre alquinos. A continuación voy a grabar otro vídeo sobre los alcoholes. ¿Vale? Vamos a ver.